Hola, vamos a ver ahora el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad que viene contemplado en la Ley Orgánica 286, en la abreviatura que solemos ver de LOFSEC. Suele venir así en muchas preguntas de test y en los temas de estudio. Bueno, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad existen las dependientes del Gobierno de la Nación, las dependientes de las comunidades autónomas y las dependientes de las corporaciones locales. Aquí hay que hacer un inciso porque fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son todas. Pero por el contexto debemos saber si cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos referimos exclusivamente a Policía Nacional y Guardia Civil o también abarca los demás cuerpos de policía. Ya digo, esto en las preguntas de test, por el contexto, tendremos que ver a qué se refiere, porque todas son del Estado. Ahora, si hablamos de las del Estado central, hablamos solo de Policía y Guardia Civil. Ya digo, por el contexto habrá que averiguar a qué policía se refiere. Bien, hecho este inciso, vamos a ver los principios básicos de actuación, que son la adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y la responsabilidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos principios básicos. La adecuación al ordenamiento jurídico pues es el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, la neutralidad política e imparcialidad, los principios de integridad y dignidad, la jerarquía y la subordinación, son cuerpos jerarquizados, policía, y en definitiva colaborar con la justicia. Relaciones con la comunidad, pues bajo los principios de evitar la violencia física o moral, tener un trato correcto y esmerado, actuar con la decisión necesaria y sin demora, y el uso de armas solo en caso de riesgo grave. El uso de la fuerza siempre debe ser basado en estos tres principios: el principio de congruencia, el principio de oportunidad y el principio de proporcionalidad. Congruencia porque tiene que ser acorde a la situación, a la circunstancia en la que nos encontremos. Oportunidad, tiene que ser el momento oportuno, y proporcionalidad, tiene que ser actuar en proporción al riesgo, en proporción a la amenaza. En definitiva, el uso del arma solo se permite en caso de riesgo grave para la vida del propio funcionario policial, para la vida de los ciudadanos o en caso para evitar una gran catástrofe, etcétera. Ya digo, riesgo grave. El tratamiento de los detenidos, pues el funcionario policial debe identificarse debidamente. Se debe tratar a las personas con respeto, respeto al honor y a la dignidad. Y se deben cumplir los trámites, plazos y requisitos según el ordenamiento jurídico. La de profesional, pues se refiere a que se debe de intervenir, se halle o no se halle de servicio, tanto si está de servicio como si no está de servicio. Secreto profesional, pues secreto en las informaciones que conozcan al desempeñar sus funciones. Y responsabilidad, pues asumirán su responsabilidad personal y directa por el incumplimiento de cualquiera de estos principios, por los actos de su actuación profesional. Respecto de las disposiciones estatutarias comunes a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tenemos la promoción profesional, social y humana de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Promoción profesional, de acuerdo a los principios citados. Formación y perfeccionamiento, que será profesional y permanente. Deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución, derecho a una remuneración justa, horario de servicio se adaptará a las características especiales de la función policial y los puestos de servicio
las vacantes que ocupen serán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad. Atención con todas estas cosas que tienen subdivisiones y calificativos, porque se presta mucho a preguntas de test. ¿Cómo se asignarán los puestos de servicio? Pues conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad. Incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad, prohibición del derecho de huelga y un régimen disciplinario acorde a su misión, estructura y organización. Ya digo, todo esto son disposiciones estatutarias comunes a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. Es decir, tienen potestad para ordenarnos cosas, para ordenarnos detenernos, para ordenarnos, para prohibir el paso, son agentes de la autoridad y hay que hacerles caso. La Guardia Civil solo tendrá consideración de Fuerza Armada en el cumplimiento de misiones de carácter militar. Recuerdo que las Fuerzas Armadas son el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil cuando cumpla misiones de carácter militar. Y ahora tiene, al efecto de su protección penal ante un atentado, tendrá en consideración de autoridad. No confundamos esto de en el ejercicio de sus funciones son agentes de autoridad. Esto se refiere a que tienen la potestad de ordenarnos por nuestra seguridad o por cumplir orden y tal, tienen la potestad de ordenarnos cosas, de pedirnos que nos paremos, que nos identifiquemos, que no pasemos, etcétera. Esta es la potestad que tienen los agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esta consideración de autoridad es una protección en caso de atentado a un miembro, a un funcionario policial. Al ser considerado autoridad, es la pena que le caería al infractor, al terrorista delincuente, sería mayor porque está atentando contra una autoridad. Es una protección penal. No confundir esto con lo de el carácter legal que tienen de agentes de la autoridad, en el sentido de que hay que hacerles caso. Bien. Las personas y entidades que ejerzan las funciones de vigilancia, es decir, los vigilantes de seguridad, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Otra preguntita que suele caer en los test. Los vigilantes de seguridad tienen especial obligación de auxiliar o colaborar. Bien, de todos los delitos que cometan tanto los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad como los que se cometan contra ellos, se entenderá la jurisdicción ordinaria. Se efectúa, evidentemente, cuando entre a jugar la jurisdicción militar en el tema de la Guardia Civil, cuando cumpla misiones de carácter militar. Bien, pues conocerá la jurisdicción ordinaria, tanto de los que cometan contra ellos como de los cometidos por ellos. El cumplimiento de la misión de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad se hará en establecimientos penitenciarios ordinarios con separación del resto de detenidos y presos. Bien, el Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado. Bueno, todos son institutos armados. También se refiere uno a los cuerpos y fuerzas de seguridad como los institutos armados. Todos son institutos armados. La única diferencia, todos son de naturaleza civil, salvo la Guardia Civil, que tiene naturaleza militar. Al ser un instituto armado de naturaleza civil, todo lo relacionado con la seguridad depende del Ministro del Interior, como ya hemos visto. Pero la Guardia Civil tiene una doble dependencia. Es decir, depende del Ministro del Interior a efectos de sus servicios, retribuciones y los destinos, y depende del Ministro de Defensa en el tema de las misiones militares, ascensos, porque es una organización jerarquizada militarmente, y las situaciones de su personal. Y sin embargo,
depende de los dos, del Ministerio del Interior y de Defensa, respecto a su formación y respecto al despliegue territorial que tiene la Guardia Civil. Bien, ya sabemos, hemos visto el organigrama, la dependencia del Ministerio del Interior. Las dos direcciones generales, la Dirección General de la Policía y la de la Guardia Civil, dependen de la Secretaría de Estado para la Seguridad, con nivel orgánico de subsecretaría. Y esto es importante: en cada provincia, el subdelegado del gobierno ejerce el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cada provincia, el subdelegado del gobierno, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de policía judicial, pues que dependerán de jueces, magistrados y del Ministerio Fiscal. Bueno, el organigrama del Ministerio del Interior, donde vemos que de la Secretaría de Estado de Seguridad cuelgan pues todos estos organismos, ¿no? y cuelga concretamente la Dirección General de la Policía y la de la Guardia Civil. Sin embargo, una cosa curiosa: la Dirección General de Tráfico cuelga de la Secretaría de Interior, como peculiaridad. Bien, ¿cuáles son las funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía? Pues las hemos visto ya. Y en contraposición vamos a ver las funciones específicas de la Guardia Civil, pues porque los temas de test además nos van a salir siempre enfrentadas unas a otras, y vamos a tener que decir cuál es la falsa, cuál es la correcta, cuál pertenece a la policía y cuál pertenece a la Guardia Civil. Bien, pues son funciones específicas de la Guardia Civil las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos, el tema del contrabando, el tema del tráfico en las vías interurbanas, porque las vías urbanas será la policía local, en las vías interurbanas y en las vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, y todo lo relativo a medio ambiente, naturaleza y medio ambiente, así como la conducción interurbana de presos. Todo lo que salga de una ciudad a otra, toda la conducción de presos y detenidos de una ciudad a otra, la realiza es función de la Guardia Civil. Respecto de la distribución de competencias, pues hay que decir que en términos generales la Policía Nacional se hará cargo de los núcleos urbanos y la Guardia Civil se hará cargo del resto del territorio nacional y de su mar territorial. En términos generales, esta es la distribución de competencias. Ahora, excepciones, pues tiene muchas. Bueno, muchas, las que tenemos aquí. Cualquiera de los dos cuerpos podrá ejercer las funciones de investigación en todo el territorio cuando ello fuere preciso. Las funciones de investigación se pueden hacer en todo el territorio. También deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial. No dice que puedan, sino que deberán actuar si lo manda juez, tribunal o el Ministerio Fiscal, aunque deberán comunicarlo al subdelegado del gobierno y a los mandos con competencia. En todo caso, la actuación fuera de su ámbito territorial, cada cuerpo deberá comunicar al otro, dar cuenta al otro de las mismas. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo quiere decir que ninguno de los dos se quiera hacer cargo del tema o que los dos se quieran hacer cargo del tema. En caso de conflicto de competencias y hasta que no se resuelva, se hará cargo del servicio el cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones. En caso de un conflicto, el que haya realizado las primeras diligencias será el que se haga cargo del asunto hasta que se resuelva. Y por supuesto, sin prejuicio de lo dispuesto para la policía judicial, que va un poquito no va por libre, va a las órdenes de los órganos jurisdiccionales. Y también pueden actuar fuera de este ámbito de esta distribución territorial cuando lo diga el ministro del Interior. El ministro del Interior podrá ordenar que cualquier cuerpo asuma en zonas o núcleos determinados todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo. Como vemos, las excepciones son muchas. Es decir, en principio, la competencia de la Policía Nacional son los núcleos urbanos,
pero pueden actuar en labores de investigación fuera de su territorio, de su zona de competencia. Deben actuar, no pueden, deben actuar por mandato judicial y deben actuar si lo ordena el ministro del Interior. En cualquier caso, siempre se debe comunicar al otro cuerpo que se está actuando en su zona, en su territorio de competencia. Los derechos de representación colectiva de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos dice el artículo 28 de la Constitución, que viene bien recordarlo, que todos tienen derecho a sindicarse libremente, pero que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados. Pues la policía lo tiene limitado, sin embargo, está exceptuado, puede ser en las fuerzas armadas o la Guardia Civil. ¿En qué consiste este límite? El derecho de sindicación tiene los límites de los miembros de la Policía Nacional. Pues el límite es el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, el crédito y el prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la seguridad ciudadana y de los propios ciudadanos y de los propios funcionarios de policía, y el secreto profesional. Lógicamente, el cuerpo de policía no puede tener este derecho de sindicación abierto. Tiene que tener límites, y ese límite es la seguridad, básicamente, y el prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los derechos de ejercicio colectivo de los policías nacionales son que tienen derecho a constituir organizaciones sindicales, pero tienen que ser de ámbito nacional. Tienen que ser de ámbito nacional, no se pueden hacer organizaciones, no pueden crear organizaciones sindicales de ámbito menor que el ámbito nacional. Y solo podrán afiliarse a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por policías nacionales. Son las únicas organizaciones sindicales a las que se pueden afiliar, las formadas exclusivamente por policías nacionales. Y también estas organizaciones sindicales solo se podrán federar o confederar con otras organizaciones que sean de policías nacionales. Bien, estos derechos concretamente son el derecho a la sindicación y a la acción sindical, pero no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo, actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. No se puede alterar el funcionamiento de los servicios policiales. No se puede perjudicar la seguridad. Tienen derecho a la negociación colectiva, pero en el seno del Consejo de Policía. En el seno del Consejo de Policía que vamos a ver ahora. Tienen derecho a ser informados de las materias que sean objeto de estudio por el Consejo de Policía y tienen derecho al planteamiento de conflictos colectivos en el Consejo de Policía. Es decir, el Consejo de Policía es la plataforma, es el organismo, el órgano a través del cual se pueden desarrollar todos estos derechos. Es el órgano que puede absorber todos estos derechos. En la negociación colectiva, informarán de esas materias que se estudian, pueden plantear esos conflictos colectivos, todo en el seno del Consejo de la Policía que vamos a ver ahora. Bien, a efectos de ese Consejo de Policía se consideran organizaciones sindicales representativas, las que hubieran obtenido al menos un representante en este Consejo de Policía, ¿no? También otro requisito para ser representativa es obtener en 2 de las escalas al menos el 10% de los votos. Bien, pues el Consejo de Policía es un órgano colegiado de participación con representación paritaria de la Administración y de los representantes de la Policía Nacional. Representación paritaria quiere decir que la mitad son funcionarios de la Administración y la otra mitad miembros representantes de la Policía Nacional, bajo la presidencia del Ministro del Interior o de la persona en quien delegue.
Y el número de consejeros de la Policía Nacional es de 16, con una duración de mandato, con un mandato de 4 años entre elección y elección. Son elecciones sindicales de la Policía Nacional. Y actualmente, por ejemplo, las elecciones del 2015 tiene la siguiente distribución por escalas y organizaciones sindicales que vemos aquí. Si contamos aquí, hay 16 miembros de la policía, que representan a las 4 escalas, la superior, ejecutiva, subinspección y la básica. Esto sería el Consejo de Policía, esta sería la parte policial, la parte de los representantes policiales, porque los representantes de la Administración tienen otros 16 miembros designados por el Ministro del Interior. Es decir, el Consejo de Policía tiene un total de 32 miembros, 16 de la Policía y 16 de la Administración, nombrados estos 16 por el Ministro del Interior. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Policía? Pues la mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos, la formulación de mociones, claro, pueden hacer propuestas dentro del Consejo de Policía, el estudio de estas propuestas sobre derechos sindicales y de participación, criterios generales de planes y fondos para la formación, la promoción interna, los datos relativos al personal que pasa a situaciones de segunda actividad y jubilación por lesiones sufridas en acto de servicio, etc. Consultas relativas en materia del estatuto profesional, acceso, carrera, puesto de trabajo. Y la participación, esto ya me parece más, todo es importante, pero esto me parece más importante porque el Consejo de Policía participa en el establecimiento de las condiciones de la prestación del servicio. Es decir, el Consejo de Policía participa en el calendario laboral, participa en la organización de los horarios, jornadas, vacaciones, permisos, regula a través de normativa lo que es la prestación del servicio. La determinación de los criterios sobre fijación de residencia de los funcionarios, saber que el funcionario puede residir a una determinada distancia de su puesto de trabajo. Eso debe estar fijado legalmente. En cuánto tiempo tiene para presentarse en su puesto de trabajo si es llamado, etc. Y pues todos los temas de acción social, prestaciones sociales, etc. Y también es importante porque el Consejo de Policía tiene que participar en la emisión de informes en los expedientes disciplinarios que se instruyan por faltas muy graves contra miembros de la Policía Nacional. Y cualquier expediente que se instruya contra representantes de los sindicatos, que ya sabéis que tienen los representantes sindicales una protección especial. Cualquiera, aunque no sea muy grave. Y todos aquellos que se instruyan contra los representantes de los sindicatos. Bien, pero como norma general, la emisión de los informes de expedientes disciplinarios que se instruyan por falta muy graves. El Consejo de Policía debe informar de los expedientes por faltas muy graves. Bueno, vamos a ver la Policía Judicial, que no es que exista un cuerpo específico para esta policía, sino que los propios cuerpos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Policía Autonómica, incluso la local, contienen en sus estructuras unidades destinadas a servir a los órganos jurisdiccionales. También puede auxiliar o formar parte la policía local o, por ejemplo, el Servicio de Vigilancia Aduanera. Auxilia. La Policía Judicial presta servicios al Poder Judicial. Es un órgano auxiliar de los jueces, de los magistrados de los tribunales y del Ministerio Fiscal. Es decir, es una policía para el enjuiciamiento penal. El desempeño de sus funciones se inscribe en el marco del proceso penal. Respecto de la organización de estas unidades de policía judicial, pues dice, para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el personal de policía de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Bueno, esto ya veremos que eso de que son... la ley 286 le da un carácter colaborador a las comunidades autónomas, a las policías autonómicas y a las locales, cuando esto realmente ya no es así. Ahora lo veremos.
porque esto de carácter colaborador, como diciendo, son miembros de pleno, pueden ser miembros adscritos de pleno derecho, Policía y Guardia Civil, Policía Nacional y Guardia Civil. Y las comunidades autónomas tendrán un carácter colaborador. Esto ya no es así. Están integrados plenamente en esa adscripción que se hace a la Policía Judicial. Bien, pero como estamos comentando la Ley 286, pues a eso viene comentar lo del carácter colaborador que le da esta ley. El Ministerio del Interior organizará unidades de policía judicial con funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuenten con adecuada formación especializada, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual y asignando esta función con carácter permanente y especial. Bueno, pues aquí hay unas pocas de preguntas de test posibles. Se suele preguntar con qué carácter se adscriben estas unidades de policía judicial, tal, pues tienen un carácter permanente y tienen un carácter especial, porque tienen una especialización, que ahora veremos, una formación especializada. Las referidas unidades orgánicas de la Policía Judicial podrán adscribirse en todo o en parte por el Ministerio del Interior. Es decir, ¿quién dota a jueces y magistrados de policía? Pues el Ministro del Interior se los asigna, se los adscribe. En el caso de asignárselos a jueces y magistrados, pues tendrá que oír al Consejo General del Poder Judicial y en el caso de adscribírselo al Ministerio Fiscal, pues tendrá que oír al Fiscal General del Estado. Es decir, le asigna unos policías concretos, unos policías especialmente preparados para atender esos requerimientos de los juzgados, ¿no? Bueno, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de policía judicial dependen, esto es importante, orgánicamente del Ministerio del Interior, pero funcionalmente de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. Es decir, reciben órdenes directas de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, aunque para determinados temas dependan del Ministerio del Interior orgánicamente. Pues, todo el tema de ascensos, concesión de destinos, etcétera, pues dependen respectivamente de su cuerpo, del Ministerio del Interior. Bien, jueces o presidentes de los respectivos órganos del orden jurisdiccional penal y los fiscales podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios o medios adscritos a unidades orgánicas de policía judicial. Bien, cuando se necesite, para una investigación, los jueces y los fiscales podrán solicitar que les asignen más policías judiciales. Entonces lo tendrán que pedir, pues, por conducto del Tribunal Supremo o de los presidentes de los tribunales superiores de justicia o del fiscal general del Estado. Podrán solicitar que les asignen más policías pidiéndoselo a alguno de estos tres. Bien. La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se cursará en los centros de formación y perfeccionamiento de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con participación de miembros de Judicatura y del Ministerio Fiscal. Bueno, en realidad, y abreviando, la especialización de la Policía Judicial requiere un diploma. Este diploma que dice será requisito necesario para ocupar puestos en unidades de Policía Judicial, se obtiene haciendo un curso, digamos, en dos fases. Una fase en el centro de formación policial, en la academia de policía correspondiente, y otra fase en el centro de estudios judiciales, que depende ya de los órganos judiciales. ¿Listo? Cuando se superan estas dos fases, cada una de ellas te da un título de haber superado la academia de policía y de haber superado el centro de estudios judiciales, y entonces, con estos dos títulos juntos, se concede el diploma de policía judicial, que será requisito necesario. Este diploma de especialización.
Estos funcionarios desempeñarán su función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención de delincuencia y las demás que se le encomienden, etcétera, cuando las circunstancias lo requieran. Pero en principio tienen un carácter exclusivo, están asignados a los jueces, a los juzgados, y ese es su trabajo. Estos funcionarios no podrán ser removidos o apartados de una investigación, sino hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que hayan empezado, salvo si no es por decisión o con autorización de un juez o fiscal. Es decir, si van a cambiar de destino, o los quieren apartar, o los quieren cesar, o lo que sea, necesitan la autorización del juez primero. ¿Listo? En las diligencias y actuaciones que lleven a cabo, los funcionarios integrantes de las unidades de policía judicial tienen carácter de comisionados de dichos jueces. Este carácter de comisionados de dichos jueces, tribunales o fiscales, en este carácter podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades, y en su caso de los particulares también, ¿no? Pero en fin, es importante saber que la policía judicial, cumpliendo órdenes de los jueces, tiene carácter de comisionado. Subrayo esto por lo mismo de siempre, porque es bastante preguntable. Como yo me gusta decir una palabra que estoy usando últimamente mucho, es muy preguntable. Suele aparecer en las preguntas de test. La policía judicial actúa con carácter de comisionado. Los jueces y tribunales de lo penal y del Ministerio Fiscal tendrán respecto a los funcionarios de la policía judicial las siguientes facultades, es decir, los jueces le pueden ordenar a los funcionarios policiales, pues darle órdenes, instrucciones necesarias, pueden controlar esas órdenes en cuanto a forma y en cuanto a los resultados y podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria. Es decir, les pueden dar órdenes, pueden controlar su actuación, pero no pueden sancionar. Tienen que instar el ejercicio de la potestad disciplinaria. Instar quiere decir que se lo tienen que pedir a sus mandos orgánicos, que son los que tienen la potestad sancionadora. ¿Listo? Un juez que quiera sancionar a un policía judicial tiene que pedírselo a sus mandos orgánicos. Tiene que instar el ejercicio de esa potestad disciplinaria. Lo mismo que si lo quiere premiar, quiere darle una medalla a un policía, pues tiene que instar a sus mandos orgánicos que le den una medalla, tanto para castigar como para premiar. El juez no tiene potestad. Ahora, podrá instar el ejercicio de la potestad disciplinaria o podrá, por ejemplo, solicitar la adopción de que se le conceda una condecoración. De todas formas, una vez que el juez da parte de ese funcionario, insta el ejercicio de la potestad disciplinaria, al juez se le tiene que decir qué se ha hecho, qué se ha resuelto, cuál es la resolución recaída respecto a ese funcionario. Y como dice aquí en resumen, puede darles órdenes, dirigir y controlar sus actividades, pero tienen que solicitar la adopción de medidas disciplinarias o de condecoraciones a sus mandos orgánicos y se les debe de informar de la sanción recaída. Mientras sean policías judiciales, seguirán su régimen funcionarial normal del personal integrado en son funcionarios policiales, no tienen un régimen de funcionario especial. Bueno, sobre la ley hay que decir que esta ley introduce un modelo de policía judicial muy centralista, porque habla de que solo tienen carácter colaborador, las comunidades autónomas y las policías locales. Esto no es así. Existen unidades de policía judicial que incorporan a funcionarios, a policías autonómicos, y creo que locales también, de eso ya no estoy seguro. En cualquier caso, la policía judicial puede disponer, aparte de funcionarios policiales con una formación especializada, puede disponer de personal auxiliar sin esa formación especializada para labores auxiliares. En
En este ámbito sí que entiendo que pueden entrar, por ejemplo, los policías locales, que no tengan ese curso de formación, ese diploma. Bien, la organización de las unidades corresponde con exclusividad al Ministerio del Interior, que tendrá que oír a los órganos respectivos. Y aquí distingue entre las unidades adscritas con carácter permanente y otras que sin adscripción pues se pueden ir asignando conforme las necesidades, ¿no? Y también pues se establece ese régimen de dependencia compartida. Dependen del Ministerio del Interior en materia orgánica, en realidad dependen cada cuerpo de policía, pues de sus mandos policiales, ¿no? Y funcionalmente ellos funcionan con jueces y fiscales, ¿no? Bueno, las policías de las comunidades autónomas también son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. Solo actuarán en el ámbito territorial de su comunidad autónoma, salvo en dos casos, que son en situaciones de emergencia, pero tienen que tener previo requerimiento de las autoridades estatales, es decir, le tienen que pedir que participen, o cuando ejerzan las funciones de protección de autoridades, cuando salgan como escoltas. En cualquiera de los dos casos tiene que tener la autorización del Ministerio del Interior. ¿Y cuáles son las funciones propias de las policías autonómicas? Pues todo lo que tenga que ver con órdenes y dictámenes que hayan efectuado el gobierno de la comunidad autónoma, es decir, velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes dictadas por los órganos de la comunidad autónoma, vigilancia, protección de personas, edificios, etcétera, etcétera, de la comunidad autónoma, la inspección de las actividades sometidas a la ordenación y disciplina de la comunidad autónoma y, en fin, el uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de actos y disposiciones de la comunidad autónoma. También nos recuerda la ley la obligación de prestar mutuo auxilio e información recíproca en el ejercicio de las funciones. Como veis aquí, no distingue, dice, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. Aquí se distingue del Estado y de las comunidades autónomas, entendiendo por Estado el Estado central, porque las policías de las comunidades autónomas también son miembros y cuerpos de seguridad del Estado español. Por eso digo, tenéis que tener cuidado con el contexto en el que pone fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según el contexto, sabemos a qué nos referimos. Solamente policía y guardia civil en este caso. Es a lo que se refiere este párrafo. Bien, en colaboración, actuarán en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues para velar el cumplimiento de las leyes, etcétera, para participar en funciones de policía judicial, que ya hemos dicho que las comunidades, las policías autonómicas pueden participar como policía judicial, y esto es importante, vigilar los espacios protegidos, las manifestaciones, y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. ¿Por qué? Pues porque dice, el ejercicio de esta función corresponderá con carácter prioritario a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. Otra preguntita de test, muy probable. Con carácter prioritario, las policías de las comunidades autónomas deberán mantener el orden en grandes concentraciones urbanas. Bien, vamos a ver las funciones de prestación indiferenciada. Pues resolución amistosa de conflictos privados, auxilio en caso de accidente, catástrofe, etcétera. Y en este caso las comunidades autónomas también velar por la conservación de la naturaleza y medio ambiente, etcétera. Bien, tiene unos órganos de coordinación que son el Consejo de Política de Seguridad, que es a alto nivel, digamos, porque es la coordinación entre las políticas del Estado central
y de las comunidades autónomas. Estará presidido por el ministro del Interior o persona en la que delegue y estará integrado por los consejeros de Interior o Gobernación de las comunidades autónomas. Como digo, el Consejo de Política de Seguridad es un órgano a alto nivel de coordinación de políticas de seguridad. Luego, la Junta de Seguridad es más concreta. La Junta de Seguridad se dedica a la coordinación concreta de la actuación, como vemos aquí otra vez, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central y de la policía autonómica. Evidentemente habrá Junta de Seguridad con entrarán las policías, las comunidades autónomas que dispongan de esos cuerpos de policía. Respecto de las policías locales, decir que como todas las policías son institutos armados de naturaleza civil, los municipios podrán crear cuerpos de policía propios y en los municipios donde no exista policía municipal, pues podrá ser vigilante, agente, guardia, etcétera. Bueno, pues digo yo que existirán muy pocos en España, pero es probable que existan. En municipios muy pequeños donde estas labores pues las hará el que designe el alcalde, supongo. Bien. Exactamente igual que pasa con las policías autonómicas, pues se aplica lo mismo a las policías locales, es decir, solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio, con estas dos excepciones, que son las mismas excepciones que la policía autonómica, es decir, salvo situaciones de emergencia y salvo funciones de protección de autoridades. Y en cualquiera de los dos casos, situación de emergencia o escolta de autoridades locales, tendrán que comunicar o pedir autorización al Ministerio del Interior. Las funciones de la policía local son básicamente, y las más importantes son las relativas al tráfico en el interior del casco urbano. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, instruir los atentados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y son la policía administrativa. Decíamos antes que las policías de las comunidades autónomas pues estaban al servicio de las comunidades autónomas en todo lo que dicten la normativa de la comunidad autónoma, pues aquí lo mismo en lo relativo a las ordenanzas municipales. También participan en funciones de policía judicial, la prestación de auxilio en caso de accidente, catástrofe, calamidad, etcétera. Diligencias de prevención de actos delictivos, vigilar los espacios públicos en colaboración con mantenimiento del orden cuando sean requeridos, etcétera, etcétera. Básicamente, ya digo, lo más importante, pues están al servicio del municipio, pero tienen el control, ordenan y dirigen el tráfico en el casco urbano. Es la función más significativa. Y en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados C y G, es decir, todo lo que sea la instrucción de atestados por accidentes de circulación y las diligencias para evitar la comisión de actos delictivos y tal, deben ser comunicadas por tema de coordinación a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con este tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad.